No sé ni cómo empezar, pero te juro que cuando escuché aquel golpe seco, tan fuerte que hizo vibrar las ventanas del salón, pensé que se había caído alguien por las escaleras o que un vecino estaba gritando por alguna emergencia. Pero no. Era mi marido, Álvaro, tirando contra el suelo una de las sillas de la cocina mientras me miraba con una cara que jamás había visto en él. Y yo, sin saber aún cómo demonios habíamos llegado a ese punto, con las manos temblando y el corazón acelerado como si me faltara el aire. No pude ni preguntar qué pasaba porque parecía que cualquier palabra iba a encender algo peor. En serio, nunca había sentido tanto miedo y tanta culpa mezclados sin que hubiera explotado nada todavía, solo esa tensión que se te pega a la piel como sudor frío. Lo más raro es que él no gritaba, no insultaba, no decía nada. Simplemente seguía mirando la silla caída como si desde ahí pudiera ordenar sus pensamientos, como si necesitara ese ruido para empezar a soltar algo que llevaba días acumulándose. Me pidió que me sentara, pero no con suavidad ni con rabia, sino con ese tono neutro que da más miedo que un grito. Y yo, aunque ya sabía que aquello no era una discusión normal, obedecí como si tuviera 5 años. Me apoyé en la mesa esperando una explicación, un motivo, algo que justificara su comportamiento. Pero él solo respiraba fuerte, con las manos cerradas en puños y una mirada que no llegaba a mis ojos. Lo peor es que en ese instante pensé que ya sabía de qué iba todo. Fue como un relámpago en la cabeza, un instante en el que se me cruzó la idea de que por fin había llegado ese momento que yo llevaba semanas empujando hacia el fondo, fingiendo que no existía. No era que él tuviera pruebas ni nada concreto, pero había una especie de desorden extraño en cómo me miraba. Una mezcla de sospecha, de decepción anticipada, de algo que se parecía demasiado al dolor. Y yo, que había pasado tantos días justificando mis ausencias, mis silencios, mis nervios, sentí como esa especie de castillo improvisado que había construido para aguantar mi propio secreto empezaba a derrumbarse. Pero todavía no había dicho nada. No me había preguntado nada. Ni siquiera había mencionado mi nombre. Solo estaba ahí, de pie, delante de mí, con el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr una maratón. Y eso era precisamente lo que me inquietaba. Porque cuando Álvaro se enfada, se le nota. Habla rápido, levanta un poco la voz, se pone colorado. Pero aquel silencio no lo conocía. No era suyo. No pertenecía a la persona con la que llevo años compartiendo cama, rutina, desayunos rápidos y domingos de sofá. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo que olía a final, aunque yo no quería ni pensarlo. Me pidió que no dijera nada todavía. Que necesitaba ordenar las ideas antes de hacerme preguntas. Eso me dejó aún más helada, porque ¿qué ideas? ¿Qué preguntas? Él no sabía. ¿O sí? ¿O había encontrado algo que yo no había previsto? ¿O alguien le había dicho algo? O quizá llevaba tiempo observándome, esperando el momento para poner todas las piezas sobre la mesa. Yo notaba mi respiración entrecortada mientras intentaba no hacer ruido ni moverme demasiado, como si de eso dependiera no empeorar la situación. La atención de la habitación se centraba en lo más absurdo, la silla tirada. Era como un símbolo improvisado de que ya no había vuelta atrás, como si ese objeto en el suelo fuese el primer aviso de algo que no iba a ser fácil de soportar. Mientras yo la miraba, recordé que hacía 2 semanas él me había preguntado, sin insistir, si todo iba bien. Lo había hecho mientras ambos cenábamos una tortilla de patatas reseca, cada uno mirando un punto diferente de la cocina. Yo le respondí que sí, que estaba cansada, que en el trabajo se habían complicado las cosas. Él simplemente asintió. No dijo nada más. Y yo pensé que aquello bastaba, que con esa mentira tranquila podía aguantar un poco más. Pero estaba claro que no. En aquel silencio en la cocina, me di cuenta de que quizá él ya llevaba tiempo conectando puntos que yo me empeñaba en dispersar.
La falta de ganas de hablar por las noches, los mensajes que respondía demasiado rápido, los cambios de humor, mis salidas con excusas medio improvisadas, la forma en que evitaba su mirada cuando me preguntaba algo simple. No era que yo quisiera herirlo. Jamás fue mi intención destruir nada. Pero había algo dentro de mí que empezó a romperse mucho antes de que pasara nada con nadie, mucho antes de que la palabra infidelidad tuviera sentido en mi vida. Ahora lo veo claro, pero entonces solo sentía un vacío raro, un cansancio emocional que no sabía cómo explicar sin parecer injusta o ingrata con lo que habíamos construido. Mientras Álvaro se sentaba frente a mí, respiré hondo. No porque quisiera relajarme, sino porque estaba segura de que lo que viniera después iba a marcarlo todo. Y también porque en ese instante, por primera vez, me pregunté sinceramente en qué momento habíamos empezado a alejarnos. Pero no una reflexión bonita o profunda, sino una pregunta práctica, casi contable: ¿qué día exacto dejé de sentir que éramos un equipo? ¿Cuándo empecé a responder por inercia y no por ganas? ¿En qué momento empecé a notar que, aunque seguíamos compartiendo espacio, ya no nos mirábamos como antes? No lo sé. Y creo que intentar recordarlo solo hace más daño. Lo que sí recuerdo es que, semanas antes de esta escena en la cocina, yo misma me había sorprendido pensando cosas sobre mí que no eran normales. Me pillaba imaginando cómo sería que alguien me mirara de otra manera, sin expectativas, sin la historia encima, sin esa rutina que te aplasta a veces sin que te des cuenta. Era una sensación que intenté apartar miles de veces, porque no era correcto, no era honesto, no era yo. Pero ahí seguía. Y cuanto más intentaba ignorarla, más presente se hacía. No voy a justificar nada, pero tampoco voy a fingir que no existía ese nudo interior que llevaba meses apretándose. Álvaro finalmente levantó la cabeza. Su mirada ya no era de rabia contenida. Era algo peor. Era esa expresión que tienen las personas que están a punto de abrir una puerta que preferirían dejar cerrada. Y fue entonces cuando sentí un deseo enorme, casi desesperado, de retroceder en el tiempo. De haber sido más valiente o más clara o más honesta conmigo misma. De haber dicho algo antes de que las cosas se torcieran. Pero ya era tarde. Él me dijo, sin levantar la voz, que llevaba días notando que algo estaba mal. Que no sabía exactamente qué, pero que yo ya no era la misma. Me lo dijo sin acusación directa, pero con una sinceridad que me dolió más que cualquier reproche. Y yo no sabía si negarlo, si fingir sorpresa, si esperar a ver qué sabía realmente. Pero por dentro ya estaba rota. Y mientras él hablaba, mientras me contaba cómo había sentido que yo me alejaba sin motivo, yo solo pensaba que cada palabra suya me empujaba más hacia esa frontera donde ya no se puede esconder nada. Y ahí, justo en ese instante, entendí que lo que estaba ocurriendo en la cocina no era una discusión ni una sospecha. Era el principio del fin de nuestra normalidad. No de la relación entera todavía, pero sí de la versión de nosotros que conocíamos. Y aunque me cueste admitirlo, una parte de mí sabía que esta escena no era el final de la historia. Era apenas la grieta inicial de algo mucho más grande. La primera vez que pasó algo que realmente cambió la dirección de mi vida fue un jueves, justo después de aquel día en la cocina en el que Álvaro me miró con esa mezcla de dudas y resignación. No lo sabía aún, pero ese silencio suyo me había dejado tan alterada que cualquier cosa fuera de lo normal me parecía un alivio, como si necesitara que alguien, quien fuera, me recordara que no estaba atrapada del todo. Ese jueves salí del trabajo más tarde de lo habitual porque la reunión se alargó y yo misma forcé a que se alargara, aunque no tenía ninguna responsabilidad concreta que justificara quedarme. En realidad solo buscaba no volver inmediatamente a casa, no enfrentar esa tensión que empezaba a hacerse insoportable. Cuando salí del edificio, uno de mis compañeros, Daniel, estaba apoyado en la barandilla de la entrada fumando. Lo conocía desde hacía 2 años, hablábamos lo justo en la oficina, tonterías sobre tareas o comentarios sin importancia. Nunca hubo nada entre nosotros,
ni atracción ni insinuaciones. Pero ese día, cuando me dijo sales tarde hoy, algo en su tono me pilló desprevenida porque sonó demasiado natural, demasiado cómodo, como si llevara tiempo fijándose en mí. Le respondí que sí, que había sido un día largo, y él hizo un gesto de empatía que me pareció más sincero de lo normal. No sé por qué me quedé allí hablando con él en lugar de irme directamente, pero lo hice. Y tampoco sé por qué le conté, sin entrar en detalles, que en casa las cosas no estaban muy bien. Él no mostró sorpresa, solo sentía como si entendiera perfectamente lo que quería decir sin necesidad de que se lo explicara. Ese gesto suyo me hizo sentir una complicidad que no esperaba. Y ahí empezó todo, aunque yo aún no lo sabía. Durante los siguientes días me descubrí buscando su presencia sin reconocerlo abiertamente. Me tranquilizaba verlo en la oficina, escuchar su voz comentando cualquier cosa sin importancia, notar que de vez en cuando me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Al principio pensé que era imaginación mía, que estaba tan afectada por lo de Álvaro que cualquier mínima atención me parecía desproporcionada. Pero un día, al pasar por mi mesa, Daniel dejó caer un comentario que me descolocó. Me dijo en voz baja: pareces cansada. Si necesitas aire, a veces salir un rato ayuda. Lo dijo sin intención evidente, sin insinuación directa, pero con una familiaridad que no habíamos tenido jamás. Le contesté que sí, que quizá necesitaba despejarme un poco. Él sonrió sin decir nada más y siguió andando. Esa sonrisa me dio una sensación cálida que no esperaba tener y que tampoco debía tener, pero ya era tarde para ignorarlo. Una semana después, al terminar el turno, él me ofreció acompañarme hasta la salida porque decía que tenía que ir en la misma dirección. No era verdad, pero no lo cuestioné. Caminamos juntos en silencio unos metros hasta que él me dijo que me notaba tensa, que si me iba bien, podíamos tomar un café rápido antes de que cada uno siguiera su camino. Dudé durante unos segundos, pero al final acepté porque la idea de volver a casa sin pasar por algún sitio intermedio me agobiaba más. Entramos en un bar cercano, pedimos un café, y hablamos de cosas triviales al principio. Luego él me preguntó si lo de casa seguía mal. No sé cómo hizo para que se lo contara casi todo sin que me sintiera presionada. Me escuchaba con una atención que no era típica en nadie, ni siquiera en Álvaro cuando las cosas estaban bien. No interrumpía, no intentaba arreglar nada, solo me miraba y asentía de vez en cuando. Y esa manera suya de escucharme produjo una tranquilidad que llevaba meses sin sentir. Cuando salimos del bar, él caminó conmigo hasta la parada del autobús. Y entonces pasó ese gesto mínimo que no debería haber significado tanto, pero que en mi estado emocional tuvo el peso de una confesión. Él me rozó la mano sin querer, o eso pareció, pero en lugar de retirarla rápido, dejó que esa fracción de segundo se alargara apenas un instante más de lo normal. Yo también la dejé ahí, sin apartarme. No fue un gesto evidente ni excesivo, pero ambas partes entendimos algo que no se dijo. Cuando llegó mi autobús, me miró como si quisiera decir algo más, pero al final solo me dijo: cuídate. Me subí sin responder. Esa noche, al llegar a casa, Álvaro estaba viendo la televisión sin volumen, con la luz apagada. Me preguntó si había cenado. Le dije que no tenía hambre. Él no insistió. Y mientras me duchaba, con el agua cayendo sobre mí, pensé en Daniel más de lo que debería, pero no por atracción física inmediata, sino porque la sensación de haber sido escuchada sin juicio me resultaba demasiado tentadora. Me sentí culpable, pero también aliviada, y esa combinación me confundió. Los días siguientes, Daniel y yo empezamos a tener pequeñas conversaciones que antes no existían. Comentarios sueltos, miradas rápidas, coincidencias en la máquina de café que parecían casuales pero no lo eran. Yo sabía perfectamente hacia dónde se dirigía todo aquello, aunque aún podía detenerlo. Pero no lo hice.
Y no lo hice porque había una parte de mí que necesitaba sentir algo distinto a la tensión permanente que llevaba en casa. Un día, cuando ya habíamos salido del trabajo, Daniel me envió un mensaje. No era algo normal entre nosotros, nunca nos habíamos escrito fuera del horario laboral. El mensaje decía ¿llegaste bien? Una frase simple, pero que llevaba consigo un tipo de interés que nadie me mostraba desde hacía mucho tiempo. Le respondí que sí, y ahí empezó un intercambio de mensajes que duró más de una hora. Ninguno de los dos dijo nada inapropiado, pero la cercanía se hizo evidente muy rápido. Yo sabía lo que estaba pasando, pero en lugar de frenar, seguí. No porque quisiera engañar a Álvaro, sino porque me sentía demasiado hundida y demasiado sola como para desaprovechar algo que me hacía sentir un poco menos invisible. La primera vez que quedamos fuera del trabajo fue casi accidental. Él me preguntó si me apetecía caminar un rato después de salir, que tenía la cabeza hecha un lío con un proyecto. Le dije que sí. Caminamos por el paseo del río, sin prisa, hablando de cosas del trabajo primero, luego de cosas personales. En un momento dado, ambos nos quedamos callados, pero no fue un silencio incómodo. Fue más bien una pausa en la que parecía que los dos estábamos evaluando si cruzar una línea o no y al final la cruzamos sin que ninguno lo dijera en voz alta. Nos paramos en un banco. Él se sentó y yo también. Me miró con una expresión que no era de deseo puro ni de urgencia, sino de una especie de cercanía emocional que yo creía haber olvidado. Me preguntó ¿estás bien? Y esa pregunta, formulada de un modo tan honesto, tan directo, me rompió. Le dije que no lo sabía. Que me sentía extraña últimamente. Que no sabía cómo enfrentar mis propios pensamientos. Y antes de que me diera cuenta, él tomó mi mano. Esta vez no fue un roce accidental. Fue un gesto consciente. Podría haberla retirado. No lo hice. El momento exacto en que se inclinó hacia mí lo tengo grabado porque fue como si todo se detuviera, no de forma dramática, sino práctica. Sabía que si no me apartaba en ese instante, no habría vuelta atrás. Y no me aparté. Nos besamos ahí, sentados, con la gente pasando cerca sin prestarnos atención. No fue un beso impulsivo ni torpe. Fue un beso que llevaba semanas construyéndose, aunque yo no quisiera admitirlo. Cuando nos separamos, no dijimos nada durante unos segundos. Luego él me preguntó si quería que nos fuéramos. Asentí. Fuimos a un hotel pequeño cerca de la estación. No quiero recrearlo con detalles innecesarios, pero fue algo que no debería haber ocurrido y aún así ocurrió con una naturalidad que me dio más miedo que culpa. No hubo dudas, no hubo prisas, no hubo preguntas. Y yo sentí una mezcla de alivio y tristeza que no sabía cómo manejar. No fue una aventura impulsiva. Fue algo que venía gestándose desde hacía tiempo sin que yo supiera admitirlo. Cuando terminé de vestirme, Daniel me preguntó si estaba segura de lo que había pasado. Le dije que no, pero que tampoco quería fingir que no lo necesitaba. Caminamos de vuelta en silencio hasta que nos separamos en la estación. Él me dijo no tienes que decidir nada hoy. Y yo asentí, porque tenía la cabeza completamente desordenada. Esa noche, al llegar a casa, Álvaro estaba en la cocina preparando algo simple para cenar. Me preguntó cómo me había ido el día. Le dije que bien. No pude mirarlo a los ojos mientras lo decía. Y supe, sin lugar a dudas, que ya no había forma de deshacer lo que había hecho. El día en que Álvaro descubrió todo no empezó con señales raras ni conversaciones tensas, y eso es precisamente lo que hizo que me descolocara tanto cuando todo explotó. Era un lunes cualquiera, uno de esos días en los que todo parece rutinario y predecible, y quizá por eso bajé la guardia sin darme cuenta de que él estaba observando cosas que yo ya no lograba esconder. Salí de casa temprano y él se quedó preparando su café mientras revisaba unos correos del trabajo en su portátil. No hablábamos mucho esas mañanas,
pero tampoco había frialdad explícita, solo esa distancia que ya se había convertido en el aire natural entre nosotros. Yo salí con la sensación rara de que algo iba a ocurrir, aunque no supe identificar qué. A mitad de la mañana Daniel me escribió para preguntarme si quería vernos durante el descanso. Le dije que sí, sin pensarlo, como si fuera lo más normal del mundo. Nos encontramos en una calle lateral, lejos de la oficina, donde nos tomamos un café rápido. Él quería hablar de la noche anterior, pero yo no quería entrar en nada emocional. Me limitaba a decirle que no sabía qué iba a pasar, que necesitaba tiempo, que no tenía la cabeza en orden. Él lo aceptó sin reproches. Antes de que cada uno volviera al trabajo, me dio un abrazo que duró un poco más de lo que debía. Ese abrazo, que parecía tan inofensivo, terminó siendo justo lo que hizo que todo se derrumbara. No me di cuenta hasta después, pero ese abrazo ocurrió justo antes de que un coche que yo conocía demasiado bien pasara por la esquina. No lo vi entonces, pero él sí me vio a mí. Álvaro había salido del trabajo para hacer unas gestiones y, sin querer, se encontró con esa imagen. Yo no sabía nada. Ni sospechaba nada. Volví a la oficina como si todo siguiera igual. Pero él ya no era el mismo después de eso, y yo no lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Cuando llegué a casa esa tarde, noté algo distinto nada más abrir la puerta. No había ruido, la televisión estaba apagada, no se oían pasos, ni teclas, ni cubiertos. Era un silencio que me hizo sentir que las paredes pesaban más que de costumbre. Dejé las llaves en la entrada y llamé a Álvaro desde el pasillo. No contestó. Caminé hasta el salón y lo encontré sentado en el sofá, con el portátil abierto y varios papeles a su lado. Lo primero que pensé es que estaba concentrado en algo del trabajo, pero cuando levantó la mirada entendí que no tenía nada que ver con eso. Me pidió que cerrara la puerta del salón y me sentara. No era un tono agresivo ni distante, era un tono demasiado tranquilo, tan controlado que me puso nerviosa. Me senté frente a él, esperando que dijera algo, pero tardó unos segundos largos en hablar. Finalmente, me dijo que había salido del trabajo, que pasó por el centro y que me vio. Así, sin rodeos. No especificó qué vio, no describió nada, solo dijo te vi. Esa frase me dejó sin respiración porque no había forma de no entender lo que significaba. Yo sabía perfectamente qué escena había presenciado. Él no necesitaba añadir nada. Me preguntó con una calma inquietante quién era el hombre. No gritaba ni acusaba, solo quería una respuesta directa. Intenté decirle que no había pasado nada entre nosotros en ese momento, que solo era un compañero con quien hablaba a veces. Pero él me interrumpió enseguida. Me dijo que no le interesaban las excusas sobre el momento concreto, que quería saber quién era él en mi vida. Ese fue el instante en que entendí que no podía mentirle, no porque fuera moralmente correcto, sino porque estaba claro que sabía más de lo que estaba diciendo. Le dije el nombre de Daniel. Él lo repitió en voz baja, como si estuviera memorizándolo, y luego cerró el portátil con cuidado, lo cual me dio más miedo que si lo hubiera golpeado. Me preguntó desde cuando lo veía fuera del trabajo. Ahí vacilé porque no sabía cuánto sabía él. Me temblaron las manos, y ese temblor lo confirmó todo sin que yo dijera una palabra. Álvaro se recostó en el sofá, respiró hondo y dijo así que es desde hace semanas. No era una pregunta. Era una conclusión. Yo intenté hablar, pero no sabía ni por dónde empezar. Él me dejó unos segundos y luego me dijo que necesitaba detalles, que necesitaba saber la verdad. Que no quería descubrir cosas poco a poco, que prefería escucharlo todo de mi boca antes de que la historia se fragmentara en mentiras. Me quedé callada porque me di cuenta de que la única forma de responder era admitir lo que había pasado. Y aún así, las palabras me costaban como si fueran piedras que me obligaban a tragarlas una por una. Cuando por fin dije que había pasado algo más entre Daniel y yo,
Álvaro cerró los ojos como si necesitara prepararse para lo que venía, aunque su cuerpo seguía quieto, firme, sin temblores. Me preguntó qué significaba algo más. Yo no podía decirlo abiertamente, pero tampoco podía suavizarlo, así que al final lo solté tal cual. Él no reaccionó con gritos ni insultos. Su reacción fue peor, dejó caer las manos sobre las rodillas y se quedó mirándome sin expresión, como si mi respuesta hubiera vaciado algo dentro de él. Después de un rato me dijo que no entendía cómo había llegado a este punto sin que él lo viera venir, que no podía creer que yo hubiera dejado que esto creciera hasta convertirse en una traición completa. Me preguntó si alguna vez pensé en hablar con él antes de cruzar esa línea. Le dije que no sabía cómo hacerlo, que todo se me había ido de las manos, que estaba confundida. Él me contestó que la confusión no es una justificación para destruir una relación y que si realmente estaba tan perdida, lo mínimo habría sido decírselo para buscar una solución juntos. Sus palabras eran duras, pero no estaba siendo cruel, solo honesto. Y esa honestidad me dolía más que cualquier ataque. Fue entonces cuando admitió que llevaba tiempo sintiendo que yo me alejaba. Me dijo que intentó acercarse, que intentó hablar conmigo, que intentó entenderme, incluso cuando yo lo apartaba sin explicaciones. Me confesó que revisó nuestras cuentas bancarias, nuestros calendarios, que incluso pensó que yo estaba deprimida o estresada, pero jamás imaginó que había otra persona. Lo dijo con una mezcla de incredulidad y cansancio. Me contó que ese mismo día, al verme en la calle con Daniel, sintió que todo cobraba sentido de golpe, como si por fin encajaran piezas que no había podido ordenar antes. Cuando terminó de hablar, me preguntó si había sentimientos de por medio. Era la pregunta que más temía porque ni yo misma sabía la respuesta. Le dije que no lo sabía. Él soltó una risa corta, no burlona, sino de alguien que no entiende cómo su propia vida se le deshace delante sin posibilidad de rescatarla. Después de eso, por primera vez desde que empezó la conversación, se levantó. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando afuera, con los brazos cruzados, sin hablar. Yo no sabía si acercarme o quedarme quieta. Al final opté por no moverme. Tras unos minutos, él dijo que no sabía qué hacer conmigo, que no sabía si tenía sentido seguir hablando, que en ese momento solo quería silencio. Pero también dijo algo que me atravesó: hoy he perdido algo que no sé si puedo recuperar. No lo dijo con rabia, lo dijo como alguien que está constatando un hecho, como quien reconoce una herida que no puede ocultar. Luego me pidió que me fuera al dormitorio y le dejara espacio. Obedecí porque era lo único que podía hacer. Mientras caminaba hacia la habitación, oí cómo se dejaba caer en el sofá y exhalaba profundamente, como si llevara horas sosteniendo un peso imposible. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No hubo gritos ni más preguntas. Solo ese silencio insoportable que anunciaba que nada volvería a ser lo que era. La mañana siguiente empezó con un silencio todavía más denso que el de la noche anterior, un silencio que parecía ocupar cada rincón de la casa y que me obligaba a andar despacio, como si cualquier ruido pudiera desencadenar algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Yo no sabía si Álvaro había dormido o si había pasado la noche en vela, porque no escuché pasos ni movimientos. Me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina, pensando en preparar café como si ese pequeño gesto pudiera suavizar un poco lo que se había roto, pero en cuanto abrí el armario sentí detrás de mí su presencia. No se acercó, no habló, simplemente estaba de pie apoyado en el marco de la puerta mirándome con esa expresión agotada que no había visto nunca en él. Me dijo que teníamos que hablar. Lo dijo sin dureza, pero también sin margen a que yo pudiera posponerlo. Le dije que sí, que podíamos sentarnos, aunque tenía la boca seca y las manos frías. Nos sentamos frente a frente, igual que el día anterior, pero esta vez él no evitó mirarme directamente. Me preguntó si estaba preparada para ser completamente sincera, y añadió que lo necesitaba no para perdonarme sino para entender, que era lo único que pedía.
Asentí aunque sentía que cualquier frase mía podía destruir lo poco que quedaba de nosotros. Comenzó diciendo que había pasado toda la noche repasando nuestra historia mentalmente, que buscó señales que él hubiera ignorado o que yo hubiera intentado ocultar. Me confesó que lo que más le dolía no era la traición física, sino la idea de que yo hubiera desconectado emocionalmente meses antes sin darle ninguna oportunidad de reaccionar. Me repitió que no entendía cómo había podido llegar a ese punto sin que yo le dijera siquiera que estaba mal. Me quedé callada porque sabía que tenía razón. Y entonces empezó la confrontación real, no la tensa del día anterior, sino la que me obligaba a mirarlo a él directamente y asumir la responsabilidad entera de lo que había hecho. Me preguntó cuándo exactamente empecé a sentir algo por Daniel. Yo intenté responder de una forma que no sonara cobarde, pero me costó encontrar palabras que no parecieran excusas. Le dije que no sabía identificar el día exacto, que todo empezó como algo muy pequeño, una sensación que ignoré porque pensé que no significaba nada. Álvaro me dijo que esas cosas nunca empiezan siendo grandes, que precisamente por eso duelen tanto, porque crecen sin que nadie las vea hasta que ya son demasiado evidentes. Me pidió que dejara de hablar en abstracto y que fuera específica, que le dijera que sentí exactamente, cuando lo sentí y por qué lo permití. Me vi obligada a contárselo casi minuto a minuto. Le expliqué que al principio Daniel solo era alguien con quien me sentía escuchada en un momento donde yo no sabía pedir ayuda. Le dije que no busqué nada, pero que tampoco detuve nada cuando comenzó a cambiar el tono entre nosotros. Le confesé que me gustaba la sensación de no tener que justificarme ni defenderme, que me hacía sentir ligera, aunque fuera una ligereza que sabía que estaba pagando con culpa. Álvaro apretó la mandíbula cuando escuchó eso, no porque gritara ni se enfadara de golpe, sino porque ese tipo de sinceridad le hizo ver cosas que él no quería ver. Entonces me preguntó por la primera vez que estuvimos juntos físicamente. No el día, sino el motivo. Quiero que me digas por qué, insistió. ¿Por qué cruzaste esa línea sabiendo lo que significaba para nosotros? Ese para nosotros me golpeó más que todo lo demás porque recordé la vida que teníamos, lo que habíamos construido, y me di cuenta de que había tomado decisiones sin dimensionar lo que destruían. Le dije que me sentía desconectada, que necesitaba sentir algo que no sabía cómo explicar, y que en ese momento no pensé en consecuencias porque simplemente estaba escapando de mí misma. Álvaro bajó la cabeza y dijo en voz baja: te fuiste de nosotros sin avisar. Después me pidió que le contara cómo me sentí la primera vez que volví a verlo después de haber pasado lo que pasó. Esa pregunta me dejó paralizada porque implicaba admitir emociones que yo misma no sabía manejar. Le dije la verdad aunque doliera, que sentía una mezcla de alivio y miedo, que estaba confundida y que no supe cortar las cosas porque no tenía la valentía de enfrentar lo que realmente estaba pasando en mi vida. Álvaro golpeó con la palma abierta la mesa, no con rabia, sino con frustración absoluta. Me dijo que no podía entender cómo alguien podía vivir así durante semanas, con dos realidades paralelas sin colapsar emocionalmente. No supe qué decirle porque yo tampoco lo entendía, ni siquiera ahora. Hubo un momento en que él se levantó y empezó a caminar por el salón, llevándose las manos a la cabeza, intentando encontrar una forma de hablar que no le desbordara. Me preguntó si Daniel sabía de mí y de Álvaro, si sabía que yo estaba casada y aún así siguió adelante. Le dije que sí. Ahí sí levantó la voz por primera vez. Me preguntó cómo podía haber permitido que alguien entrara en nuestra vida de esa manera, cómo podía haber compartido detalles de nuestra relación, cómo podía haber convertido mis problemas con él en razones para justificar lo que estaba haciendo con otro hombre. Yo intenté explicarle que no lo hice con esa intención, que nada de eso surgió como una estrategia para desplazarlo, pero para él era lo mismo, porque el resultado final era igual de destructivo. Cuando por fin volvió a sentarse, ya no tenía esa calma controlada del inicio. Estaba roto y cansado de una forma que nunca había visto en él. Me preguntó directamente si yo creía que lo amaba todavía. Esa pregunta me dejó sin aire, no porque no tuviera una respuesta,
sino porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a sonar como un consuelo vacío. Le dije que sí, que lo quería, pero que no estaba bien emocionalmente y que no supe pedir ayuda. Él respondió que amar no significa nada si tus actos dicen lo contrario, que él necesitaba hechos, no promesas. Me dijo que no sabía si podía creerme nada de lo que dijera porque ya había demostrado que podía mentirle con absoluta naturalidad. Yo intenté acercarme a él, pero me frenó con la mano sin tocarme. Me dijo que no quería contacto físico, que no estaba preparado. Me pidió que siguiera hablando, que siguiera contando lo que aún no había contado. Me preguntó si había sentimientos hacia Daniel. Le dije que no lo sabía. Él cerró los ojos, respiró profundo y me dijo que esa duda era casi peor que una afirmación. Me repitió que el problema no era solo lo que había hecho, sino lo que había permitido sentir. Me dijo que cada vez que yo dudaba, él sentía que perdía un poco más de lo que fuimos. En un momento de la conversación, Álvaro me preguntó si pensé en dejarlo a él. Le dije que no, que jamás tuve esa intención. Me respondió que eso no coincidía con mis actos, que aunque no hubiera usado palabras, mi comportamiento decía otra cosa. Me preguntó si Daniel me había presionado para continuar la relación. Le dije que no, que todo lo que pasó fue voluntario. Eso lo debilitó aún más. Me dijo que habría querido escuchar que fue un error impulsivo o que me dejé llevar sin pensar, pero que admitir que lo hice consciente y voluntariamente le daba una sensación de vacío que no sabía cómo gestionar. Me dijo que había imaginado muchas veces cómo sería una traición, si alguna vez ocurría en nuestra relación, y que pensaba que lo que más dolería sería la infidelidad física, pero que ahora entendía que lo que realmente desgarra es el proceso previo, ese espacio donde la otra persona empieza a desaparecer emocionalmente sin que tú puedas hacer nada. Me dijo que sentía que yo ya no estaba con él desde mucho antes de que se enterara. La conversación duró horas. No hubo gritos, salvo un par de momentos donde la frustración lo desbordó, pero fue una confrontación durísima porque no había forma de suavizar nada. Al final, cuando ya no quedaba nada por decir, él me dijo que necesitaba tomar distancia, que necesitaba pensar con claridad, que no podía decidir nada en caliente porque sería injusto para los dos. Me dijo que no sabía si lo nuestro tenía arreglo, que ya no confiaba en mí, que la imagen que tenía de nosotros cambió por completo en un solo día y que no sabía si podía seguir viviendo con esa nueva versión de mí. Yo me quedé sentada en silencio mientras él se levantaba y se encerraba en el despacho. Al cerrar la puerta, me di cuenta de que la confrontación no había sido el final. Era apenas el inicio de algo todavía más duro. La venganza de Álvaro no empezó con amenazas ni discusiones ni declaraciones explícitas de que quería hacerme daño. Empezó con un silencio calculado, mucho más frío que cualquiera de los silencios que habíamos tenido antes, un silencio que no era de dolor sino de estrategia. Todo cambió el día siguiente a la confrontación, cuando él salió temprano sin avisar y volvió por la tarde con una calma que no coincidía con alguien que estaba simplemente procesando una traición. Lo vi entrar con una expresión firme, sin la mirada perdida del día anterior, y en cuanto lo noté supe que algo se estaba moviendo por debajo, algo que no entendía pero que me incluía por completo. No me habló durante un rato, se metió en el despacho y cerró la puerta con llave, cosa que nunca hacía, y ahí fue cuando comprendí que ya no estaba intentando digerir nada. Estaba tomando decisiones. Esa noche, cuando salió del despacho, no traía rabia sino una claridad que me puso nerviosa. Se secó las manos en el pantalón, me miró directamente y me dijo que necesitaba que revisara con él algunos documentos, que era importante. Yo intenté preguntarle qué estaba pasando, pero él me pidió que no interrumpiera, que prefería explicarlo todo de una vez. Me llevó al salón, abrió una carpeta y me mostró papeles que yo reconocí al instante, extractos bancarios, movimientos de nuestra cuenta conjunta, el contrato de la hipoteca, incluso datos de mi nómina. Me dijo que había pasado el día reorganizando nuestras finanzas para protegerse, porque ya no podía confiar en mí. No lo dijo gritando ni reprochando,
lo dijo como si fuera un trámite inevitable. Me informó que había abierto una cuenta a su nombre y que había transferido parte de sus ingresos allí, dejando lo mínimo en la cuenta común para cubrir gastos esenciales. Añadió que no sabía qué iba a pasar entre nosotros, pero que él no iba a quedar expuesto económicamente mientras yo decidía si seguía o no con otra persona. Intenté defenderme y decirle que nunca tocaría su dinero, que no tenía sentido que pensara así, pero él me cortó y me dijo que no era una cuestión de intención, que era una cuestión de confianza, y que esa confianza ya no existía. Me dolió escucharlo, pero en el fondo entendí lo que estaba haciendo, estaba marcando territorio, asegurándose de que no tenía ninguna vulnerabilidad. Luego dijo algo que me dejó helada. Me informó que había hablado con un abogado esa misma mañana. Dijo que no iba a tomar decisiones precipitadas, pero que quería conocer sus opciones legales por si yo decidía acabar la relación o si él llegaba a la conclusión de que no podíamos seguir. Añadió que necesitaba tener todo preparado, no para usarlo inmediatamente, sino para que yo entendiera que esto no iba a quedar en una simple discusión emocional. Le pregunté si realmente estaba pensando en divorciarse, y él respondió que no lo sabía, que era demasiado pronto para decisiones definitivas, pero que yo había tomado acciones sin consultarlo y ahora él haría lo mismo. Después soltó una frase que me dejó sin palabras: yo no voy a ser la única persona afectada por tus decisiones. No supe cómo interpretar eso, pero la respuesta llegó muy rápido. Durante los siguientes días, Álvaro empezó a comportarse de una manera que no reconocía. Era educado, correcto, incluso amable en algunos momentos, pero no había afecto en nada de lo que hacía. Me pedía cosas con frases cortas, como quien convive con un compañero de piso al que respeta pero con quien no tiene vínculo emocional. Sin embargo, su estado calmado escondía algo que no tardó en hacerse evidente. Un viernes, cuando volví del trabajo, encontré la casa más ordenada de lo normal, la mesa puesta para dos, y él sentado con una postura serena, casi profesional. Me dijo que teníamos que hablar, y yo me senté con la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Me informó que había tomado la decisión de contar lo sucedido a ciertos familiares cercanos. No buscaba humillarme ni exponer mi intimidad públicamente, según él, sino dejar claro el contexto para que cuando llegara el momento de tomar una decisión definitiva nadie se sorprendiera ni me pintara como víctima. Me enfadé y le dije que era injusto, que esas cosas debían resolverse entre nosotros, pero él insistió en que no iba a cargar solo con la imagen del marido que destruyó su matrimonio. Dijo que él tenía derecho a explicar lo que estaba pasando porque yo ya había destruido la privacidad desde el momento en que involucré a otra persona en nuestra relación. No lo gritó, lo dijo tan calmado que la precisión me asfixió. El domingo siguiente habló con mi hermana. Yo no estaba presente, pero ella me llamó por la tarde llorando, preguntándome si era verdad todo lo que Álvaro había dicho. Me dolió muchísimo escucharlo en su voz, pero también sentí una vergüenza profunda, una vergüenza que me hacía temblar mientras intentaba darle explicaciones que ni yo tenía claras. Cuando colgué, encontré a Álvaro en el salón, completamente tranquilo, como si su acto hubiera sido tan necesario como pagar una factura. Me dijo que no lo había hecho para castigarme, que simplemente no estaba dispuesto a proteger una imagen falsa de nuestro matrimonio mientras yo ocultaba realidades. Yo le dije que me sentía expuesta y humillada, y él respondió que yo había tomado decisiones sin considerar cómo me harían sentir después. Fue una frase dura, pero su firmeza venía de algo que yo misma provoqué. A la semana siguiente, cuando pensé que las cosas empezarían a calmarse, Álvaro anunció otro movimiento inesperado. Dijo que había accedido a la lista de contactos profesionales con los que yo colaboraba a nivel administrativo en nuestro negocio secundario, ese pequeño proyecto que llevábamos juntos desde hacía años, y que lo había hecho para asegurar que todo fuera transparente si había que dividir responsabilidades. Yo le pedí que no mezclara el trabajo con esto, pero él dijo que no iba a arriesgarse a que una mala gestión mía, producto de mis problemas emocionales, afectara a nuestras finanzas o a su reputación profesional.
No sé qué me dolió más, si su desconfianza o la forma tan fría en la que lo decía todo. Me sentí controlada, vigilada, como si yo fuera alguien que tenía que demostrar continuamente que no iba a cometer otro error. Pero lo que realmente me golpeó fue lo que ocurrió 2 días después. Llegué a casa y encontré a Álvaro sacando ropa de nuestro armario. No la suya, sino la mía. Había puesto 3 maletas en la cama y estaba guardando mis cosas con una precisión que me heló. Le pregunté qué estaba haciendo, casi sin voz, y él me dijo que necesitaba espacio físico para respirar, que no podía seguir durmiendo en la misma habitación donde yo había compartido mi vida conmigo mientras al mismo tiempo compartía parte de ella con otro hombre. Añadió que no me expulsaba de la casa, que simplemente quería que cada uno tuviera su propio espacio hasta que decidiéramos qué hacer con nuestra relación. Dijo que yo podía dormir en la habitación de invitados. Cuando intenté detenerlo, me respondió que no era una discusión, que ya estaba decidido, que el espacio era necesario para él. Dormir en la habitación de invitados me hizo sentir como si hubiera dejado de pertenecer a mi propia vida. No había imágenes mías, ni ropa mía, ni recuerdos, solo una cama dura y unas paredes vacías. Esa misma noche escuché a Álvaro hablando por teléfono. No pude oír todo, pero reconocí su tono formal y serio, y entendí que hablaba de mí con alguien que no era familia. Sospeché que era el abogado. Me quedé sentada en la oscuridad sin saber si llorar o quedarme inmóvil. Cuando él entró en su habitación y cerró la puerta, me di cuenta de que su venganza no era impulsiva ni explosiva. Era lenta, organizada, metódica. No buscaba destruirme emocionalmente de forma directa. Buscaba empujarme hacia un lugar donde no pudiera huir de lo que había hecho. Y lo estaba logrando. La culminación de todo llegó el día en que recibí un correo de uno de nuestros proveedores habituales. Me informaba de que Álvaro había solicitado que cualquier comunicación que antes enviaba a mi correo pasara exclusivamente al suyo hasta nuevo aviso. Me quedé paralizada al leerlo. No era un ataque violento, pero sí un mensaje claro. Él tenía el control de nuestra vida práctica y estaba retirándome de espacios donde antes éramos un equipo. Cuando lo confronté, me dijo que no era personal, que era una medida preventiva porque no confiaba en mis decisiones mientras estuviera emocionalmente inestable. Dijo esa palabra, inestable, con una tranquilidad que me hirió más que cualquier insulto. La venganza de Álvaro no fue escandalosa, pero fue devastadora porque atacaba justo donde yo no podía defenderme, en mi credibilidad, en mi estabilidad, en mi lugar dentro de nuestra vida. Él nunca perdió el control, nunca levantó la voz, nunca actuó ilegalmente. Simplemente me fue quitando espacios, responsabilidades, vínculos y apoyos, hasta dejarme exactamente donde él quería, enfrentándome a las consecuencias sin escapar a ninguna. La última conversación entre Álvaro y yo no llegó de manera abrupta ni explosiva como tantas otras cosas en esas semanas. Llegó porque ya no quedaba espacio para esquivar nada, ni para prolongar los silencios, ni para seguir viviendo en habitaciones separadas como si la distancia física fuera a resolver el daño emocional. Durante días él mantuvo esa actitud controlada, seria, casi meticulosa, con la que había ido desmontando cada parte de nuestra vida compartida. Yo seguía sintiendo esa mezcla constante de culpa, miedo y agotamiento, como si ya no pudiera distinguir lo que era racional de lo que era simplemente desesperación. Pero cuando llegó el momento final, lo supe incluso antes de que él dijera una sola palabra, porque la casa entera parecía estar esperando lo que iba a pasar. La conversación ocurrió una tarde en la que él volvió más pronto de lo habitual. Yo estaba en la habitación de invitados ordenando unas cosas que ni siquiera necesitaban orden, simplemente movía objetos de un sitio a otro para no sentirme completamente inútil. Escuché la puerta principal, sus pasos medidos, el sonido del abrigo colgándose, y luego la pausa que siempre hacía antes de decidir si me hablaba o si se encerraba en el despacho. Esa vez no hubo despacho. Golpeó la puerta suavemente y asomó la cabeza solo lo justo para pedirme que bajara al salón cuando pudiera, que necesitábamos hablar de verdad,
no como las veces anteriores en las que solo habíamos intentado sobrevivir a la tensión. Cuando bajé, él estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la mesa baja como si estuviera preparando mentalmente una lista de puntos que debía abordar. Yo me senté frente a él sintiendo esa presión en el pecho que llevaba semanas acompañándome. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo nada, hasta que él levantó la vista y soltó un suspiro largo, no dramático, sino cansado. Me dijo que había estado pensando en todo, no solo en lo que había pasado entre Daniel y yo, sino en cómo había reaccionado él después, en cómo nos habíamos convertido en dos personas que ya no se reconocían. Me sorprendió la forma en que hablaba, porque por primera vez en semanas no parecía estar reaccionando desde la herida ni desde la estrategia, sino desde una claridad emocional que yo no esperaba. Me dijo que no quería seguir viviendo desde la venganza ni desde la sospecha, que esa versión suya había surgido porque no sabía cómo protegerse del dolor, pero que ahora mismo ya no quería seguir alimentando una dinámica que solo nos desgastaba a los dos. Yo sentí un nudo en la garganta porque esa calma era más difícil de enfrentar que cualquier reproche. Intenté hablar, pero él levantó la mano y me pidió que lo dejara terminar. Me explicó que aunque aún estaba dolido y seguía sintiendo desconfianza, también había tenido tiempo suficiente para observarse a sí mismo, y que no le gustaba en lo que se había convertido. Dijo que no justificaba lo que yo había hecho ni minimizaba mi responsabilidad, pero que no quería que la traición definiera cada minuto de su vida. Añadió que al principio pensó que la única forma de recuperar el control era endureciéndose, alejándose, reorganizando todo para que yo no pudiera afectarlo más, pero que ahora veía que ese camino solo lo hacía sentirse más vacío. Yo le dije que entendía su dolor, que aceptaba su rechazo y su distancia, y que lo sentía de una forma que me costaba incluso verbalizar. Dije que no esperaba perdón ni reconciliación automática, que solo quería que supiera que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias sin esconderme más. Él me miró en silencio durante un momento largo, como si estuviera evaluando si mis palabras tenían algún peso o si eran solo la reacción de alguien que teme perderlo todo. Fue entonces cuando me preguntó algo que no esperaba. ¿Qué quieres tú realmente? Me lo dijo sin acusación ni ironía, simplemente quería una respuesta sincera. Me quedé en blanco porque durante semanas había estado moviéndome únicamente desde el remordimiento y la culpa, sin pensar en lo que yo deseaba más allá de reparar el daño. Le dije que lo quería de verdad, pero que también sabía que el amor no bastaba para borrar lo ocurrido. Le dije que no tenía una solución perfecta ni un plan para arreglar algo tan roto, pero que no quería rendirme sin intentar reconstruir lo que pudiera reconstruirse. Dije que no había seguido con Daniel, que no quería una vida paralela, que lo único que quería era enfrentar mis errores sin seguir huyendo. Álvaro escuchó sin interrumpir, pero su rostro no mostraba alivio ni ira. Mostraba una especie de tristeza tranquila. Me dijo que saber que yo quería intentarlo no resolvía el problema principal, que era la pérdida de confianza. Dijo que lo que más le costaba era sentir que durante meses yo había vivido con dos versiones de mí misma, y que él ya no sabía cuál era la real. Añadió que no estaba seguro de poder recuperar esa seguridad que antes daba por sentada. Yo asentí sin discutir, porque discutir eso habría sido absurdo. Él tenía razón. Después de un rato, me dijo algo que no había dicho en ningún momento del proceso, que aunque se había sentido destruido, también se había dado cuenta de que él tenía derecho a decidir qué parte de su vida quería cuidar y qué parte quería dejar atrás. Me dijo que no estaba dispuesto a tomar decisiones desde el dolor, porque ya había visto lo que el dolor podía hacerle. Y ahí, en ese punto, pensé que lo que vendría después sería una separación definitiva. Pero no. No fue así. Álvaro me dijo que no quería divorciarse todavía, que no quería romper algo de manera impulsiva, que necesitaba tiempo para ver si quedaba algo entre nosotros que pudiera salvarse. No me prometió nada, pero me dijo que no iba a seguir con la dinámica de castigo, que no quería convertirme en alguien a quien controlar o castigar,
Porque eso no era él y no quería hacerse daño a sí mismo replicando comportamientos que no iban con su forma de ser. Me sorprendió que dijera eso con tanta claridad, como si hubiera roto una armadura que ya no le servía. Sin embargo, me dejó claro que ese tiempo no significaba volver a lo que éramos antes ni pretender normalidad. Me dijo que íbamos a vivir separados dentro de la casa por un tiempo, que íbamos a recuperar nuestras rutinas de manera independiente, que él necesitaba reconstruir su vida emocional antes de pensar en un nosotros. Dijo que si después de un tiempo veía que no podía sanar, lo aceptaríamos juntos, pero que al menos quería saber que lo había intentado desde un lugar consciente y no desde el impulso del daño. Yo le dije que respetaba completamente esa decisión y que haría lo que requiriera ese proceso. Le ofrecí buscar terapia individual y también una terapia de pareja si él creía que podía ayudar. Me respondió que no lo descartaba, pero que prefería empezar por sí mismo antes de involucrar a terceros. Dijo que quería ver cómo se sentía sin presión, sin necesidad de aparentar nada ni de resolver todo en un día. Hubo un silencio prolongado después de eso, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio sincero, uno que reflejaba que ambos al fin estábamos en la misma conversación y no en versiones diferentes de la misma historia. Yo sentí algo parecido a un alivio, no porque todo estuviera bien, sino porque al fin había una dirección clara, aunque fuera incierta. Antes de levantarse, Álvaro me dijo algo que marcó el cierre real de esa conversación. Me dijo que él no era el mismo hombre que era antes de saber lo que había pasado, y que yo tampoco era la misma mujer, pero que quizá una versión nueva de ambos podía crecer de este desastre, aunque no garantizara nada. Dijo que no sabía si llegaríamos a algún sitio juntos, pero que al menos quería que la última parte de nuestra historia no se escribiera desde el resentimiento. Subió las escaleras sin mirar atrás, no por frialdad sino porque necesitaba espacio. Yo me quedé en el salón respirando despacio, sintiendo como todas las emociones que había acumulado durante semanas se mezclaban en un punto extraño entre tristeza, relieve y una calma que no había sentido desde antes de todo esto. No sé en qué terminará nuestra historia. No sé si volveremos a ser pareja o si esta etapa terminará con una despedida tranquila. Solo sé que entendí algo que tendría que haber entendido mucho antes, que las decisiones que tomé sin pensar afectaron a alguien que no merecía cargar con mis vacíos. Y aunque nunca borraré lo que hice, ahora al menos sé que puedo enfrentarme a ello con honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando, por fin, a aceptarlo.